Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Estamos entrevistando a nuestro amigo que está aquí para acompañarnos a hablarlo sobre las lenguas de señas y fuera de cámaras, él nos comentó algo muy interesante. Cuando los sordos aprenden a vocalizar, cuando no escucharon las palabras, pero son capaces de pronunciarlas. ¿Será que puedes contarnos más sobre eso? Pues sí, le estaba preguntando cuando los sordomudos pueden ser solamente sordos o solamente mudos o si tienen que ver a juros estas dos condiciones. Y bueno, explícanos sobre eso. Sí, en principio, la palabra sordo-mudo para la comunidad sorda no tiene lugar. Ellos, de hecho, lo perciben como una ofensa. Entonces, las primeras recomendaciones cuando vamos a tener un contacto con la comunidad sorda es erradicar esta palabra. ¿Por qué? Porque el sordo no necesariamente tiene un problema a nivel vocal, o sea, sus cuerdas vocales, la mayoría los tienen en perfectas condiciones. Ujú. La cuestión es que pronunciar un sonido que tú no puedes escuchar, cómo entiendes su configuración. Entonces, ellos no se les puede aplicar la palabra mudo, porque cuando se les hace algún estudio de sus cuerdas vocales, están perfectamente bien. Entonces, la palabra correcta para referirnos a la comunidad sorda es sordo, ¿sí? Y su situación es la sordera. La antropología nos ha enseñado que la sordera es un fenómeno social, no es ni siquiera una enfermedad. Entonces, esta nueva visión antropológica acerca de la sordera cambia la perspectiva de cómo vemos a la persona sorda. ¿Por qué? Porque antes era un estigma producto de que la sordera se veía como una enfermedad. Y si es una enfermedad necesita ser curada. Ahora, desde la visión antropológica, la sordera es un fenómeno social que involucra una cultura, por lo tanto esa persona está bien, solo que tiene un canal de comunicación diferente y por lo tanto se comunica diferente y su situación genera una cultura diferente, la cultura del oyente y la cultura de quien no oye. Muy, muy interesante, la verdad. Pero en el programa, perdón, en el bloque anterior has dicho algo que antes la gente sorda era bastante discriminada, que por el simple hecho de tener esa condición ya eran tratados como otra especie de humano, por así decirlo. Y una pregunta, ¿cómo continúa la discriminación hacia los sordos a día de hoy? Porque imagino que debido a su condición deben ser como que apartados hasta cierto punto de la sociedad. ¿Cuáles son las dificultades que ellos pasan? Maravillosa esa pregunta porque la respuesta debe generar bastante reflexión. Conectando con lo que comentabas al principio y precisamente relacionándolo con esta nueva pregunta, los sordos pueden pronunciar palabras. De hecho, quien tiene un contacto directo con la comunidad sorda se va a encontrar que ellos generan sonidos, Ujú. algunos configurados y otros no. Los configurados los aprenden a través de un método que se llama la oralización Ujú. y es una forma como para llevar al sordo a que tenga una comunicación más eficaz con la persona que no conozca la lengua de señas. Sin embargo, esto no resultó ser en una solución. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando el sordo no se le enseña su idioma natal, estamos frente a una privación lingüística, que es una forma de violencia que está siendo en este momento estudiada para que pueda ser señalada dentro de los espectros de la violencia. Es decir, si un niño nace sordo o con un grado de sordera, porque la sordera tiene niveles, y no es enseñado en el idioma de lengua de señas, ahí se le está violentando un derecho fundamental. Es Ujú. como un niño oyente que lo lleves lo apartes de la sociedad, lo involucres en una sociedad animal, le estás privando del contacto humano y le estás privando del desarrollo de su lengua natural, Sí, la que sea según la región. sería como privarle a un niño de su idioma. O sea, que tú estás en Venezuela, pero no te voy a enseñar español, ni ninguna lengua indígena, ni nada. Exactamente, entonces eso se llama privación lingüística y es una forma muy sutil de violencia. Y bueno, estamos tratando de hacer un proceso bastante reflexivo, sobre todo con los familiares de las personas sordas, porque Ujú. no es que los familiares se nieguen a desarrollarlo, sino que a veces es cuesta arriba para personas poder aprender fluidamente la lengua de señas. Sin embargo,
pues hay que hacerlo porque hay un ser humano de por medio que requiere desarrollo y requiere tener un nivel de comunicación según sus necesidades. Entonces, en este sentido, tomando la palabra de la pregunta que me acabas de hacer, sí hay discriminación. Y la seña de discriminación es esta. Si te das cuenta, es una persona que es empujada hacia abajo, ¿sí? Es decir, trata de salir a flote y se hunde, o la hunden, mejor dicho, ¿sí? Esta es la seña que ellos han establecido cuando sienten o perciben que son discriminados. ¿Discriminados en qué? Lo primero que voy a mencionar y lo que me gustaría que fuera una reflexión para todos nuestros los que están televidentes, es que nuestros niños no tienen un liceo adaptado a ellos, y cuando salen de sexto grado ya no tienen oportunidad para estudiar, y si no pueden ir al bachillerato, ¿cómo podemos pensar que podemos tener una comunidad sorda profesional que esté en el ámbito universitario? Entonces, son formas de discriminación que están ocurriendo, quizás no premeditadamente, quizás no intencionadamente, pero están ocurriendo. Nuestros niños sordos no tienen un programa de bachillerato adaptado a lenguas de señas que lo puedan cursar regularmente como lo hace un niño oyente. Wow, la verdad, nunca lo había visto de ese modo. Me dejó casi que sin palabras, la verdad, Sí. tiene mucho sentido. Porque quería preguntar, ¿cómo se dice? La condición de sordera es una discapacidad. Bueno, ese tema es bastante controversial porque desde un punto de vista antropológico no es una discapacidad, pero desde el punto de vista de la ley sí lo es. Entonces, si lo vas a trabajar desde un punto de vista jurídico, tienes que referirte a la sordera como una discapacidad. Pero si lo vas a trabajar desde un punto de vista humano, tienes que verlo como un fenómeno sociocultural. Son dos visiones totalmente diferentes. Y bueno, si me preguntas mi opinión personal, en este momento diría mi opinión personal, la palabra discapacidad de una u otra manera es una forma de discriminación. Entonces hay autores, quizás ustedes lo han escuchado, autores que proponen la sustitución de discapacidad por diversidad funcional. De manera funcional. De manera que el enfoque no sea en lo que no puede hacer, sino en lo que sí puede hacer. Por ejemplo, para ilustrar esto, quizás la persona sorda está limitada al sonido, pero la persona sorda agudiza su visión. Los oyentes es al revés. Tenemos una visión menos aguda, pero un oído más desarrollado. Y esto lo vemos muy simple. Tú andas caminando con una persona sorda y la persona sorda va haciendo señas, te va leyendo la seña y al mismo tiempo está leyendo el semáforo, al mismo tiempo está viendo si hay algún problema en la acera, en el brocal, en la calle. Nosotros no, los oyentes, yo tengo que, por ejemplo, en mi caso personal, yo me detengo, hago la seña, espero que la persona sorda me responda, interpreto y sigo. ¿Ves? Tengo eso poco desarrollado. En cambio ellos no, ellos pueden estar conversando en su idioma y estar revisando lo que hay 360 grados a su alrededor. Entonces, diversidad funcional implica que yo voy a resaltar lo que sí puede hacer y no voy a maximizar lo que yo creo que es un problema, porque si la persona nace con la sordera, para él, ¿por qué va a ser un problema? Claro, te lo preguntaba más que todo por el hecho de que las personas discapacitadas de igual forma tienen derecho a la educación, derecho o sea, al crecimiento. En cambio, como me dices de que esta condición de la sordera prácticamente no tiene el derecho, porque no hay forma y como no hay espacios tampoco dedicados para ellos, o sea, es un poco más imposible. Entonces creo que aquí la pregunta te la iba a hacer, pero creo que ya me la respondiste, porque ahí es donde radica la importancia del lenguaje de señas en la educación y en la vida cotidiana. Correcto, estamos haciendo un trabajo, yo represento a una comunidad de intérpretes en el estado portugués, somos 14 intérpretes en este momento, y estamos haciendo un trabajo junto a otras personas que también están muy interesadas en el desarrollo de la comunidad sorda, en promover, difundir el uso
cotidiano de la lengua de señas en personas oyentes. ¿Por qué? Porque si la persona sorda va a un banco a solicitar un crédito y no hay un intérprete, ¿cómo lo atienden? Pero es un servicio quizás no vital. Pero y si va a un centro asistencial, si va a un CDI, si va a un hospital, si va a una clínica, ¿cómo hacemos para atender este tipo de personas si el problema está en la comunicación y en aspectos vitales cuando es un dolor, está herido, una embarazada? Entonces nos estamos dedicando junto a otras personas a promover el uso de lengua de señas y a plantear algunas alternativas para facilitar un poco más este proceso de inclusión, porque lo que estamos hablando es de un proceso de inclusión que se requiere urgente porque son seres humanos, pues, que necesitan interactuar con los mismos servicios que están adaptados para la sociedad mayoritaria. ¿Y quiénes son los mayoritarios? Los que oímos. Entonces, donde quiera, todo está fácil para nosotros, pero no estamos pensando en las comunidades minoritarias que tienen que buscar la forma de resolver y en algunos casos poder conformarse con algunos aspectos, como por ejemplo la educación. A nosotros nos está preocupando profundamente el aspecto educativo y hoy, para cerrarte esta idea, tenemos 10 niños sordos que ya egresaron de sexto grado y la única alternativa que tienen en este momento es ir a una escuela regular donde no hay intérprete y tienen que buscar la forma de entender lo que allí se está dando, pero estamos hablando de que el bachillerato no es tan sencillo como la primaria. Física, química, biología, matemática de otros niveles necesitan ser adaptados curricularmente a este grupo de niños que tiene el derecho de ser profesionales. Para eso nosotros estamos haciendo un pequeño trabajo de investigación y estamos intentando desarrollar un programa de intervención educativa adaptada al niño sordo. Y bueno, con esto quiero aprovechar esta plataforma para hacerle un llamado a las instituciones educativas que quieran abrazar a un niño, 2, 3 niños sordos y permitir que podamos aplicar este programa de intervención de forma piloto para que estos niños tengan acceso a su proceso educativo y más adelante poder asistir a la universidad como cualquiera de nosotros lo ha hecho. Me encanta, me Sí, parece me encanta. O sea, demasiado esta hermoso. conversación es súper nutritiva. Sí, me parece, y pensar que no sé por qué no se ha hecho antes. Sí. O sea, porque ha pasado tanto tiempo y no se ha hecho nada respecto a esto, porque siento que no solamente es el hecho de poder lograr que ellos puedan estudiar y puedan educarse, sino el hecho de que siento que la lengua de señas debería ser estudiada a nivel de educación, así como en el colegio nos enseñan inglés. Así como nos enseñan inglés, que es un idioma universal, que es para comunicarnos, también es necesario que por lo menos en un tema básico, en algo básico, tengamos este conocimiento. Porque bueno, al final es algo que no le damos importancia, pero que igual es necesario. Bueno, ya tenemos que irnos a un tema comercial, a un corte comercial, pero ya volvemos porque la verdad todavía quedan muchas cosas que aclarar.